respetados estudiantes. Bienvenidos a nuestra segunda web conference del curso Psicología Organizacional. En este momento pues no se encuentra ningún estudiante conectado, sin embargo la idea es que podamos dejar como el registro de este encuentro sincrónico y que esta grabación pues pueda ayudarles a ustedes a desarrollar las actividades correspondientes al paso 3 de nuestra actividad correspondiente a el curso en su versión 803. En ese orden de ideas, me permito compartir mi pantalla con el objetivo de presentarles hacer la presentación. Entonces, como les decía, nuestra segunda web conference del curso de Psicología Organizacional en su versión 803, hoy siendo 15 de julio, son las 9:0, pues las 9:10 de la mañana. Esperamos prudentemente que los estudiantes participaran, se hicieran partícipes de este encuentro, pero pues sin embargo iniciaré la grabación para que ustedes tengan las herramientas necesarias. Así las cosas. Bienvenidos a este encuentro sincrónico. Los que están escuchando de manera asincrónica, muy bienvenidos. Esta es nuestra agenda de trabajo de la mañana de hoy. En primer lugar, vamos a hacer esta revisión del paso 2 en aspectos generales. En este momento, entonces, en la revisión de los documentos que ustedes presentaron para esta actividad, les daré como pues qué es lo que se está haciendo como más énfasis en el momento de la evaluación. Espero terminar esta valoración ya el próximo lunes para que ustedes tengan pues sus notas correspondientes. El segundo punto, vamos a hablar sobre la forma de la actividad del paso 3, lo que deben presentar. En el tercer punto, pues inquietudes académicas, pero la idea es que podamos hablar de ciertas temáticas que creo que ustedes como que lo van a necesitar para hacer este trabajo correspondiente a la fase 3 al paso 3. Y por último, pues la formulación de nuestro próximo encuentro. Como siempre, la agenda de nuestro curso les comparto. Estamos entonces en nuestro paso 3, que tiene que ver con la selección de las técnicas de modificación de la conducta en la organización. Y pues efectivamente tenemos desde el 12 de julio hasta el 1 de agosto. En este momento estamos contando con 17 días para la elaboración de este trabajo. Esta es un trabajo de tipo colaborativo y quiero recomendarles porque efectivamente tiene un peso valorativo de 200 puntos. Es la fase o el periodo, el paso que más peso evaluativo tiene. Por lo tanto, pues es súper importante que ustedes trabajen activamente y que ustedes desarrollen esta actividad de verdad con la meticulosidad para que podamos tener un excelente trabajo y para que podamos obtener esos 200 puntos. Vamos al segundo punto, que tiene que ver con la revisión del paso 2, aspectos generales, que estoy viendo en el momento de la valoración. Realmente hay poseemos problemas porque realmente pues, es entendible que estas temáticas propias de la psicología para ustedes, señores administradores de empresas, pues sean un tanto confusas y pues precisamente se les solicita que por favor sigan el paso a paso que se les plantea tanto en el syllabus como en la guía de trabajo. Esto es muy importante porque no podemos saltarnos a hacer lo segundo cuando no hemos hecho lo primero. Entonces, vamos paso a paso y vamos a seguir las pautas porque pues están diseñadas para eso, para que podamos ir apropiándonos del conocimiento, para que podamos ir desarrollando estas actividades de una mejor manera. El uso de las normas APA. Como les decía en el encuentro sincrónico anterior, el objetivo de las normas APA tiene que ver con el manejo y con el respeto de la autoridad, ¿sí? Y con es importante saber de dónde tomamos
muchas definiciones en ese punto en donde nos solicitan que por favor hagamos una definición, porque de dónde tomamos la información eh, nos dice mucho del enfoque que le estamos dando a nuestra respuesta. Como les decía en nuestro encuentro sincrónico anterior, la psicología tiene múltiples enfoques. Si nosotros dejamos abierto el tema o no sabemos de dónde tomamos la definición, pues no sabemos si lo tomamos de un diccionario o si lo tomamos de algún referente, del referente que están, o de los referentes teóricos que están en la unidad 1 y 2, o si lo hemos tomado de Google, que nos puede dar cualquier información, ¿cierto? Nos puede remitir a cualquier documento o a cualquier página web o a cualquier blog que tal vez no tenga la rigurosidad académica que se requiere en este entorno. Entonces, supremamente importante el tema. La lectura de la unidad 1. Realmente he visto definiciones o he visto material que tiene que ver con lo que se le consulta a Google, pero no tanto, o sea, no se ve un uso activo de los contenidos de la unidad, de la unidad 1 en este caso. Así que recomendable, por favor, que hagan la revisión de esos documentos que se encuentran en la unidad y posterior, si ustedes ven que en la unidad no encuentran o que no es tan claro o que primero hacer uso de los canales para comunicarse conmigo, por favor, hagan uso del chat que tenemos, del grupo que tenemos vía Teams, o me escriben vía correo interno o me escriben vía correo institucional. Generamos un encuentro, si hay alguna falta de claridad o que si no entienden alguna temática que encuentran allí en el entorno de conocimiento, de aprendizaje, para que podamos hacer una interpretación y apropiación de los contenidos y cómo lo podemos realmente aplicar en ese análisis al escenario que estamos trabajando. Es sumamente importante eso. Los invito a que revisen por favor la rúbrica de evaluación que se encuentra en la guía de trabajo, porque muchas veces hacemos caso omiso de esa herramienta y es allí en la rúbrica en donde nosotros les comunicamos a ustedes qué es lo que vamos a tener en cuenta en el momento de la valoración del trabajo. Entonces, supremamente importante que hagan esa revisión de la rúbrica y que utilicen también el recurso de la grabación de la web. Dentro de 15 días vamos a organizar nuestros CIPAS. Voy a tratar también de organizarlo entre semanas para que ustedes puedan pues tener también un acercamiento y para que ustedes puedan tener información adicional que tal vez no encuentran en las unidades de trabajo y pues para poder explicar o hacer más explícito algunas temáticas que puedan generarles confusión. Asimismo, es muy importante hacer el trabajo en los entornos correspondientes. Es importante que ustedes como equipo trabajen. Si ya van a trabajar de manera individual, pues entonces ustedes suben su trabajo en el entorno de evaluación y allí pues hacen específico que pues puedan trabajar solos o porque pues sí se ha visto que hay estudiantes que como que no le dedican el tiempo necesario y hay algunos estudiantes que sí quieren continuar con su proceso formativo y entonces pues es posible recibir los trabajos de manera individual, pero pues importantísimo que se comuniquen conmigo también para poder hacer ese acompañamiento oportuno. Seguimos, segundo paso, segundo punto, paso 3, seleccionando las técnicas de modificación de la conducta de la organización. Bueno, esta actividad dio inicio el 12 de julio y termina el 1 de agosto. Se les sugiere hacer la microagenda, o sea, hasta cuándo se va a recibir en el grupo la participación de manera individual, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar. Paso número 1, necesario realizar las lecturas de la unidad 1 y 2 en el entorno de conocimiento. También es fundamental tener en cuenta ese escenario de la empresa que estamos trabajando. Esto es algo que también noté en nuestro trabajo anterior. Hay una diferencia entre lo que es el cargo, el diseño del cargo dentro de la empresa
y la persona que está desarrollando ese cargo. Las conductas las genera una persona que está ocupando el cargo. Es muy importante que ustedes tengan esa claridad. Las conductas las generan las personas que ocupan los cargos, ¿cierto? Pero también es muy necesario que como empresa tengamos claridad de cuáles son las funciones que debe desarrollar la persona que ocupe el cargo, ¿sí? Que hace parte de ese despliegue de las funciones del cargo. ¿Sí? Entonces vi mucho en la fase anterior que las personas hacían un análisis para cambiar la conducta pues, lo importante es tener claridad cuáles son las funciones que debe desarrollarse y cuáles son esas conductas que tal vez influyen en el clima organizacional, en el desarrollo de las actividades de la empresa. ¿Sí? En ese orden de ideas, pues hay que hacer muy clara la diferencia entre el cargo y la persona que ocupa ese cargo. ¿Sí? Porque como podemos ver en el área de producción, nosotros tenemos varias personas que ocupan el mismo cargo. ¿Sí? Y lo mismo podemos ver en el área de ventas. Varias personas que ocupan el mismo cargo. Entonces, necesitamos tener claridad sobre las funciones que deben desempeñar las personas y pues ya las conductas tienen que ver con las acciones específicas que generan cada una de esas personas que ocupan los cargos. ¿Sí? Entonces, vamos a generar en este paso 3, la parte individual. La parte individual tiene que ver con, primero vamos a hacer la lectura y después de esa lectura y de ese análisis del contexto que estamos trabajando, la empresa que estamos trabajando, podemos empezar a realizar una síntesis de cada uno de los componentes del condicionamiento clásico y operante. Los invito a que revisen nuestra grabación de nuestro encuentro sincrónico 1, que allí se especificó, se hizo claridad sobre las diferencias entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, cuáles son los dos tipos de condicionamiento, cuáles son las características de cada uno de esos condicionamientos. Y la idea es que usted los sustente con ejemplos, ¿cierto? Pero, ojo, atento, atento. El ejemplo tiene que ser un ejemplo propio, ¿sí? No se vale decirle a San Google, oiga, denme un ejemplo, por favor, de condicionamiento clásico y copiar y pegar. No, por favor, háganlo personal. O sea, entiendan muy claramente cuáles son las diferencias entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ¿cierto? Nuevamente, los invito a revisar la grabación de nuestro primer web conference. En la parte teórica hicimos mucha claridad al respecto. Pero ojo, porque esos ejemplos tienen que ir enfocados a la empresa, a ese escenario que nosotros estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, el tema, ahí les va a costar un poquito de trabajo el condicionamiento clásico. El operante es más sencillo en este caso, pero el condicionamiento clásico va pues, a generarles un reto. Entonces, los invito a que reflexionen un poco sobre el contexto, porque pues tienen que hablar sobre ese escenario. ¿Sí? Recuerden, es sobre el escenario. Y pues entonces ya vamos a hacer una investigación documental sobre las técnicas de modificación de conducta, ¿cierto? Ya más adelante en esta web conference vamos a hablar sobre algunas de estas técnicas. Seleccione 3 de las más importantes y las más utilizadas, indicando, pues, primero, la descripción de la técnica, ¿sí? ¿Cómo se hace? ¿Qué es? ¿Cuáles son las características? Primero, pues, ¿qué es? Segundo, ¿cómo funciona? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? La descripción pues del paso a paso para la aplicación de la técnica. Y responder estas preguntas. ¿Qué técnica de modificación de conducta recomendaría usted para, tanto para modificar, ¿cierto? Sino para transformar esas conductas encontradas en ese escenario propuesto?
Importantísimo justificar por qué, ¿cierto? Esa justificación debe ser potente, debe ser clara y argumentativa. Cuando digo clara y argumentativa se refiere a que no solamente es la opinión subjetiva de quien escribe, sino sustentado en ejemplos, sustentado, no sé, en noticias, sustentado en documentos, en artículos científicos. Hay muchos artículos científicos en la aplicación de estas herramientas, de estas técnicas. Entonces, los invito a que hagan una búsqueda académica, ¿cierto? Miren artículos científicos. Nosotros tenemos muchas bases de datos en nuestra institución, en nuestra universidad, en la biblioteca. Vayan y revisen allá, porque pues ustedes toman como ejemplo temas que encuentran en blogs que no son tan fidedignos. Entonces, importantísimo las fuentes y citen, por favor, de manera apropiada. En los trabajos que acabamos de encontrar, he visto, ustedes saben que nosotros tenemos el Turnitin incorporado en nuestro entorno de evaluación y se han encontrado trabajos que tienen hasta un 60-70% de similitud con documentos en la web. Entonces, esto no va a ser, o sea, si llegan a ver documentos con altos niveles de similitud, simplemente eso es un plagio y se pone una calificación de 0, ¿sí? Entonces, importantísimo que cite apropiadamente. Si usted cita apropiadamente el mismo Turnitin, pues valora y dice, disminuye entonces la cantidad de plagio, ¿no? Entonces, importantísimo que citen en el cuerpo del trabajo, no solamente en el apartado de bibliografía, sino sobre el documento. Se está diciendo, según fulano de tal, abro paréntesis, el apellido, coma, el año de publicación, cierro paréntesis, tal y tal y tal y tal. De eso que este autor dice, yo opino que tal y tal, estoy de acuerdo o en desacuerdo con lo que está diciendo ese autor. Importantísimo eso, por favor. Una vez usted tenga su trabajo individual, es importante que usted lo publique, ¿cierto? Aquí vamos a ver, entonces, varias técnicas, aquí les voy a empezar a ayudar. Tenemos varias técnicas que podemos utilizar, como la técnica de reforzamiento de conductas, técnicas de reforzamiento de conductas y estímulos condicionantes, la técnica de castigo, la técnica de modelamiento de aproximaciones sucesivas, el contrato de contingencias y la economía de fichas. Esas son como las más utilizadas, ¿cierto? Entonces, súper importante, muchachos, súper importante que ustedes tengan claridad sobre esas estrategias, que ustedes definen la metodología, las técnicas de motivación, ¿cierto? Una vez ustedes ya cuentan con todas las participaciones de manera individual, por favor, revisen el trabajo de sus compañeros, lean lo que sus compañeros dicen y a partir de eso, ahora sí, teniendo como insumo los productos individuales propuestos en la actividad individual, el grupo va a discutir. O sea, el objetivo del trabajo grupal es discutir y consolidar en un solo documento que contengan primero la parte individual de cada uno y segundo, un apartado en donde ustedes expongan cuáles fueron las técnicas que ustedes seleccionaron, las que consideran ustedes que son como las más importantes, las más completas para transformar la conducta de los empleados que hacen parte del equipo. ¿Bien? ¿Qué debe contener el trabajo? Una portada, una introducción, objetivos específicos y objetivos generales. Es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque en el momento de consolidar las conclusiones vamos a revisar si se cumplió con estos objetivos tanto específicos como generales. ¿Bien? La síntesis de todos los, miren, importantísimo que ese documento tenga los trabajos individuales y en la parte del trabajo grupal lo que ustedes consolidan como equipo. Entonces, los puntos grupales solicitados, los puntos consolidados del grupo. Entonces, este es el trabajo que tienen que tener y esas conclusiones, por favor, chicos, unas conclusiones potentes,
diga, mire, tenemos que tener claridad sobre eso. ¿Bien? Bueno, este es el apartado de inquietudes académicas de la unidad, eh, pero pues voy a hablar sobre las técnicas de conductismo clásico. Tenemos una técnica que se llama déficit de sensibilización. ¿De qué se trata esta técnica? Pues esta técnica se trata de, pues, este es un enfoque conductual, ¿cierto? Tenemos que tener claro que este curso está diseñado desde la técnica conductual. Hay varios enfoques epistemológicos de la psicología y este es sobre esa terapia que se basa en el manejo de esas conductas, en la transformación de esas conductas. ¿Cuándo transformamos una conducta? Cuando la conducta es aversiva o genera alguna problemática para la persona que la desarrolla, que la ejecuta. Entonces, esta terapia conductual nos permite entonces hacer ese frente a esas experiencias que no son tan positivas. O sea, como dice allí, que nos desarrollan temores irracionales, ansiedad, angustia. Y entonces, pues, esta fue una propuesta desarrollada por este psicólogo sudafricano Joseph Wolf. En estas fechas ha hecho como el proceso de análisis de esta técnica y ha venido como dicen ustedes, remasterizándola y mejorándola, por eso tiene varias fechas allí, porque pues primero se plantea, después se van corrigiendo ciertas problemáticas que se pueden ver a la técnica y se va mejorando. Entonces, se basa en estudios de terapia de reflejo condicionado efectuados por Sander en 1949 y pues entonces la idea es la siguiente. Cuando una persona presenta fobias, ¿qué es una fobia? Una fobia es un miedo irracional, ¿cierto? Es un miedo irracional hacia objetos, situaciones que de por sí son nocivas y peligrosas. Entonces, se, cuando hay una fobia es cuando se aprenden estímulos de, bueno, usted empieza a sentir dolor, usted empieza a sentir ansiedad cuando esta situación o este objeto aparece, ¿cierto? Entonces, hay personas que, pues, para analizar esto, tienen que mirar cuál es el nivel, o cuál es la conducta también, y cuál es la respuesta que nosotros generamos. Hay personas que se paralizan, hay personas que se desmayan, hay personas, sí, o sea, cuál es como la respuesta, si hablamos en términos conductuales, que se da ante la presencia de estos objetos o de esa situación específica. Entonces, un ejemplo, vamos al dentista, ¿sí? Nada más, por ejemplo, el sonido de la fresa, que está afuera esperando, y el sonido de la fresa le genera, ¿sí? O sea, malestar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos al dentista, ¿cierto? Y pues en esa visita odontológica, pues no es tan placentera, ¿cierto? Se hacen manipulaciones, digamos, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de la remoción de las cordales o un tratamiento de conducta. Esa experiencia queda asociada a, a esos estímulos que están allí presentes, estímulos sensoriales, tipo el dolor, el olor, las luces, o sea, todo lo que sucede en ese contexto, hasta si de pronto hay una musiquita, ustedes saben que, como dicen, la música del consultorio ontológico, o sea, digamos que tienen una emisora puesta, que es melodía estéreo, por ejemplo, ¿sí? Tienen allí esa música, el olor al cloro, ¿sí? Porque pues es un espacio aséptico, el olor al flúor, que tiene un olor bastante particular, ¿cierto? Todos esos estímulos se dan en el sonido de la fresa, como les estaba diciendo. De pronto, la cercanía, ustedes saben que cuando estamos en el odontólogo ni siquiera te mira a los ojos, sino que está allí, ¿cierto? Y
y está muy cerca, entonces el sentirlo así como cerca, la luz encima, o sea, todas esas situaciones que se presentan, pues quedan allí como muy grabadas. ¿Sí? La adrenalina que nosotros generamos en ese momento hace que biológicamente nuestros recuerdos queden más grabados. Entonces, todos esos estímulos, eh, es posible que después nosotros sintamos un miedo incontrolable, un temor incontrolable eh, a ciertas situaciones, como por ejemplo alguien con una bata blanca, al escuchar el sonido de la fresa, al oler el alcohol, al oler el flúor, al oler toda esta descripción que dice cualquiera de esas situaciones o de esos estímulos pueden generar un estrés, ya sea muy fuerte, dependiendo de la experiencia que se tuvo. Digamos que tuvimos una experiencia muy traumática que dolió mucho, que se demoró mucho, que usted estuvo todo el tiempo con la boca abierta y que efectivamente maltrató no solamente la parte de la encía, sino los labios, ya la parte más externa. O sea, se puede generar un temor incontrolable de variables, de intensidad variable, o sea, puede ser hasta desde paralizante hasta simplemente un dolor de estómago, cada vez que se escuche o cada vez que se asocie uno de esos estilos. Entonces, ¿qué se hace? Cuando usted tiene una fobia, entonces lo que se hace es la desensibilización sistemática. Esta técnica tiene que ver con la relajación muscular, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, nuestro conocimiento, empezar a hacer una jerarquía de elementos productores de ansiedad. Entonces, cuando decimos jerarquía, la pregunta es la siguiente. Primero, ¿qué es lo que más le genera ansiedad? ¿O qué es lo que más le genera incomodidad? ¿Cierto? Cuando usted, por ejemplo, escucha música de melodía estéreo, ¿cierto? Entonces, la música de melodía estéreo le acuerda al consultorio. Entonces, cuando usted escucha la música, ¿qué nivel de ansiedad siente? 10, 1, 5, entonces yo puedo decir 2. Ah, bueno, entonces en 2 está la música de melodía estéreo, ¿cierto? El sonido de la fresa. Uy, el sonido de la fresa sí me genera un estrés así terrible y una ansiedad y yo me siento mal, sudo, sí, o sea, me siento, el cuerpo se me colapsa, todo el tema. Ah, bueno, entonces es un nivel de ansiedad 10. O sea, dependiendo de las respuestas que tenga mi cuerpo o mi mente, eh, yo voy organizando esa jerarquía. ¿Sí? Y entonces, una vez yo tenga claro cuáles son los estímulos que me generan menos ansiedad y cuáles son los estímulos que me generan más ansiedad, voy a elaborar un contracondicionamiento. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Voy a hacer una relajación muscular. Entonces voy a coger a la persona y la voy a ubicar ¿sí? En una camita, en una camilla, ¿cierto? Y voy a empezar a hacer una técnica de, bueno, usted cierre los ojos, relájese, respire profundo, ¿sí? Haga que su cuerpo suelte todos los músculos de su cuerpo, relájese allí, entre más relajado esté mejor. Y entonces lo voy a poner a imaginar gradualmente escenas de la jerarquía, ¿cierto? Entonces, usted está relajado allí, relájese, ¿cierto? Entonces, de repente voy poniéndole melodía estéreo así, suavecito, y voy subiéndole un poquitico el volumen, y yo lo voy a llevar también a imaginar vívidamente esa situación que le genera fobia. Pero la idea es que la persona aprenda a tener el control de su cuerpo, de su psique, ante esos estímulos que le generan miedo. Entonces, si llegamos a un punto de ser capaces de imaginar las situaciones temidas y no alterarse, es más probable que cuando ocurran en la realidad, pues entonces estemos más preparados e incluso podemos responder de una manera más tranquila, sin toda esa tensión y sin todo ese estrés.
Entonces la idea es poquito a poco ir llevando a la persona en terapia, en este tipo de terapias le llaman al paciente, ¿cierto? Si usted es capaz de llevar al paciente a esas situaciones y que la persona psicológicamente, o sea, imagínese el sonido de la fresa, que es el momento más estresor, por ejemplo. Y entonces empieza como a reaccionar, como que relájese, tranquilo, respire profundo, es simplemente un sonido, todo el tema. Sí, o sea, no, que lo que más me genera ansiedad es cuando me aplican la jerita en las encías, claro, es una zona muy inervada, el dolor siempre se va a dar, pero una vez usted le apliquen la inyección, usted no va a sentir absolutamente nada. En ese orden de ideas, la persona va como racionalizando sus sus emociones y sus respuestas y de esa manera, pues cuando suceda en la vida real va a ser muchísimo más fácil de manejar. Entonces, ¿cómo se hace esa relajación muscular? Como les estaba comentando, primero busque un lugar tranquilo, póngase ropa cómoda, aflójese, o sea, que no le apriete mucho, acuéstese boca arriba en un piso, sino que no esté frío, por favor, ponga una colchoneta si está frío, sin almohada, ¿sí? Porque la idea es que usted controle todo su cuerpo. Si usted pone la almohada, pues va a ser más difícil. ¿Sí? Con los brazos a los lados, o sea, en una postura muy natural. Tome el aire, ¿sí? Tome aire, llénese de aire y después empiece a tratar de presionar su cuerpo contra el piso y entonces empiece a reaccionar, a respirar, perdón, profundamente de tal manera que cuando saque el aire de su cuerpo sienta que todo su cuerpo está bajando y que está en contacto total con el piso, ¿sí? Afloje, hágalo ahí 10 veces, pero pues hágalo las veces que sean necesarias. Tome aire, afloje todo el cuerpo, manténgase respirando tranquilo por 5 minutos y ojo, no se va a dormir. ¿Sí? Si usted se, si usted se duerme, pues allí se pierde el trabajo. Entonces, lo de la jerarquía de temores, lo que les decía, se trata de hacer una lista de situaciones pasadas, presentes o imaginarias que le ocasionan tensión emocional. Entonces, vamos a poner de número 1 las que son más aterradoras, las que le generan más ansiedad y pues va bajando así de nivel de intensidad. Asegúrese que el reactivo más débil no le produzca perturbación. ¿Por qué? Porque la idea es que vayamos a ir en ascenso, ¿no? Que vayamos a ir como aumentando. Otro ejemplo que se tiene en este caso es, por ejemplo, un paciente que tiene claustrofobia. ¿Sí? Entonces, claustrofobia es la fobia a estar en lugares encerrados, claustrados. ¿Sí? Entonces, una persona de 50 años que tiene una claustrofobia, pues podría hacer esta jerarquía, ¿cierto? 7. Quedarse atrapada en un vestido. O sea, que no le baje el cierre, ¿sí? O sea, sentirse ahí atrapado en el traje, ¿sí? Nivel 6. Pasar un día entero en un tren. O sea, de todas maneras tiene un espacio en donde moverse. Punto número 5. Estar trabajando en un elevador, trabajando como operario. ¿Sí? O sea, que se abre, se cierra, se puede, el ascensor abre y cierra con facilidad. El cuarto, estar trabajando sola. ¿Sí? O sea, ojo, trabajar con compañía, pero estar sola les genera un nivel mayor de estrés. Siguiente, atravesar un túnel de ferrocarril. Sí, o sea, estar cerrado, pero saber que hay una entrada y hay una salida. Ahí se genera una ansiedad. ¿Sí? 2, quedarse encerrada en un cuarto amplio, ¿sí? O sea, le genera ansiedad, pero ojo que el punto máximo es quedarse atorada en un elevador y ojalá sola, ¿sí? O sea, ahí le genera mayor nivel. Entonces la idea es que esté en un proceso de relajación y entonces uno empieza a guiar a la persona diciéndole, bueno, imagínese que
su vestido se le quedó atrapado, ¿cierto? Entonces, está usted poniéndose el vestido, cierra la cremallera, pero se quedó ahí atrapada, no sube, no baja, quedaste ahí atorada. Entonces, imagínese que usted está ahí, respire profundo, bájele, respire profundo, descargue el aire, ¿sí? O sea, relájese, tranquilícese, y ahora vamos a pasar un día en tren. Imagínese que usted va a viajar, que usted va a estar en un tren, y que usted va a poder bajar del tren, ¿cierto? Porque usted sabe que un tren uno no se puede bajar en una siguiente estación, no hay parada. Entonces, imagínese que va en el tren, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, la idea es ese es el contracondicionamiento, hacer una terapia en donde empiezas a asociar esa relajación muscular a un estado placentero. O sea, tienes en la cabeza eso que te genera ansiedad, pero vamos a asociarlo ahora a un estímulo, un estado placentero, y nos empiezan a cambiar esas experiencias propias que nos causan dolor y que nos causan temor, ¿cierto? Entonces, en esa orden de ideas, la idea aquí es que disminuyamos esos efectos nocivos y que nos generen bienestar. Y pues es como mezclar el agua fría con agua caliente para que quede templada. Si vamos mezclando esas cosas que con cosas positivas para que poquito a poco se vaya a ir disminuyendo, y entonces es un recurso que necesitamos, que utilizamos nosotros desde la psicología para disminuir las neurosis. ¿Mm? Hay también otras, ustedes se acuerdan, no sé si ustedes han visto esta película que se llama La Naranja Mecánica, que es un clásico de Kubrick, ¿sí? En donde la idea es que se genere un sentimiento de rechazo y repugnancia exagerada hacia alguna cosa. Esa fue la terapia que le hicieron a este muchacho, ¿cierto? Si no han visto La Naranja Mecánica, los invito a que la vean, ¿cierto? Porque en la película este chico era muy aficionado, digámoslo así, a la violencia, y el muchacho estaba en prisión porque pues efectivamente participó activamente en un asesinato, y pues el tema es que este chico eh, aplican este tipo de terapia para poder ponerlo pues en libertad. Entonces empiezan a mostrarle una serie de situaciones violentas, agresivas, y empiezan a asociarlo a cosas que le generan malestar. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí como dicen, poco a poco como que van asociando esas cosas negativas, van asociando esas situaciones negativas con, con algo que le genere displacer, ¿cierto? Entonces, pues si los que vieron la película lo van a recordar, al final el muchacho veía cosas de violencia y le daban náuseas. El pelado empezaba como a devolver todo lo que tenía, porque pues efectivamente habían hecho un condicionamiento bastante interesante allí, un condicionamiento aversivo. Entonces esa terapia de aversión es un tipo de tratamiento que se utiliza pues de manera psiquiátrica o de manera psicológica, que consiste en exponer al paciente a un estímulo al mismo tiempo que se le hace experimentar algo, una sensación desagradable, con el fin de que el paciente asocie lo aversivo, lo que no está bien, con un displacer, ¿sí? Entonces, cada vez que vea algo que le genera displacer, cada vez que vea algo que no debe hacerse, eh, el muchacho se siente mal o la persona se siente mal. ¿Sí? Entonces, con ello se intenta condicionar al paciente para que asocie el estímulo con una sensación desagradable y así terminar un comportamiento que sea indeseado. Entonces, pues el caso de esta película es algo extremo, ¿no? Sí, porque pues ustedes los que vieron la película o los que van a ver la película
le ponían unos aparatos aquí para mantener los ojos abiertos y que no pudiera cerrarlos. Pues eso de por sí es una sensación bastante desagradable, no tener el control, ¿no? Le aplicaban cada tanto gotas en los ojos para que pudiera lubricar, pero el tema es que era bastante maltratante y de hecho lo asociaron también con una pieza específica de música clásica. Entonces cada vez que escuchaba la música clásica, le daba esa sensación de malestar, de incomodidad, porque pues el muchacho estaba amarrado a la silla, entonces se volvió algo bastante aversivo. Entonces cada vez que veía una situación violenta, cada vez que, por ejemplo, iba por la calle y pateaban un perro, él se sentía muchísimo mal, muchísimo, muy mal, muy mal. Entonces, eh, pues les recomiendo que vean la película. Bueno, las sensaciones desagradables utilizadas pueden ser como aplicar sustancias de sabor desagradable en las uñas, o sea, cuando por ejemplo una persona tiene el tema de comerse las uñas, le aplican no sé, ají, o de hecho ahora hay unos esmaltes que tienen un sabor como amargo, entonces cuando la persona, sí, entonces ya empieza como a eliminar la conducta de comerse las uñas. Eh, por ejemplo, sustancias eméticas en combinación con el alcohol para evitar el consumo, ¿sí? Entonces, el asunto es que, por ejemplo, le ponen algo eméticas, eso quiere decir que le generan un mal sabor, ¿cierto? Entonces, cada vez que usted, por ejemplo, es como cepillarse los dientes y tomar jugo de naranja, pues, o sea, ese sabor a menta con jugo de naranja, sí, entonces se genera aversión, algo así, que cuando usted consuma alcohol, le genere un malestar, ¿sí? O de pronto la aplicación de electrochoques, ¿cierto? Y eso se utilizaba mucho a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que cuando las personas pues no hacían el tema, no tenían buenas conductas, les aplicaban electrochoques y eso pues afortunadamente ya fue reevaluado, pero pues en fin. Hay muchos tipos de técnicas aversivas como la estimulación aversiva eléctrica, o sea, lo de los electrochoques, estimulación aversiva gustativa, lo del sabor o lo del alcohol, estimulación aversiva olfativa, entonces cada vez que huele algo como que, sí, o sea, como lo que estamos hablando del olor a flúor o el olor a cloro, ¿cierto? O el olor de ciertos hospitales que genera como, ¿sí? La estimulación auditiva, como lo que hablábamos de melodía estéreo, o la estimulación aversiva visual. ¿Se han visto estas imágenes que aparecen en las cajetillas de cigarrillo? Que uno como que, uy, qué cosa tan espantosa. Este es un pulmón sano, este es un pulmón con cáncer. Sí, entonces usted como que, uy, qué cosa tan terrible. Entonces, esos son tipos de técnicas aversivas. ¿Mm? Entonces, pues como ustedes pueden ver, hay unas de mayor a menor intensidad, o sea, pues darle una carga eléctrica como que ya no se utiliza mucho por bioética, pero la estimulación aversiva gustativa, la olfativa, la auditiva, la visual, sí se dan, ¿no? Sí, sí se dan y se dan mucho y tal vez nosotros no nos estamos dando cuenta, pero sucede. Pasemos a la economía de fichas. ¿Qué es la economía de fichas? Pues la idea de la economía de fichas es que esa es una estrategia, se la utilizan mucho en los colegios, en donde se pone uno de acuerdo y establece un pacto. ¿Sí? Generalmente se da con niños, ¿cierto? Y pues esta economía de fichas también la podemos utilizar en espacios organizacionales. Pero ¿de qué se trata? Bueno, se trata de que comienza con un pacto, ¿sí? En donde se le dice a la persona que va a estar o que va a generarse, bueno, vamos a darle un beneficio, pero vamos a darle un beneficio que usted quiera, no sé, o sea, vamos a darle un día de descanso, vamos a darle, ustedes se acuerdan en el colegio cuando le daban a uno las estrellitas, así.
Entonces, bueno, estas son las estrellitas. Estas estrellitas se le va a dar cada vez que usted haga X o Y acción. X o Y acción que sea positivo. Cuando usted tenga 10 estrellitas, usted va a tener este premio. ¿Sí? Entonces, la idea es que se establezca el acuerdo, que la gente sepa, que las personas sepan qué es lo que se va a hacer, ¿cierto? Entonces, se fija el beneficio y se fija el comportamiento que va a ser premiado para obtener ese beneficio, ¿cierto? Entonces, eso tiene un precio. ¿Sí? Aquella cantidad de puntos o fichas que se requieran para alcanzar el privilegio, como les dije, después de 10 estrellitas a usted le doy tal y tal cosa, ¿cierto? 10, 20, 30, dependiendo de la dificultad de la tarea, ¿cierto? Para poder canjear y cambiar esos puntos, o sea, las estrellitas, por la recompensa, se debe esperar también un tiempo. O sea, no es que usted obtenga las 10 estrellitas no. Usted puede obtener, por ejemplo, una sola estrellita al día, ¿cierto? Entonces usted ya tendría, digamos, si son 10 estrellitas, en 10 días la persona puede obtener el premio. ¿Sí? Pero la idea es que con esto se obtiene o con esto se propone mantener a la persona con buena actitud durante ciertos periodos de tiempo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace este tema? La estructura es la siguiente. Primero vamos a escoger la conducta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que la persona, qué es lo que queremos que la persona haga? ¿Cierto? Aquí el ejemplo es con niños. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las interacciones sociales que el niño inicia, la obediencia de las órdenes al profesor, el número de problemas que resuelve que resuelve el niño en un determinado tiempo, el tiempo que el niño permanece sentado, el tiempo que el niño permanece trabajando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, primero vamos a escoger cuál es la conducta que necesitamos reforzar. ¿Sí? Segundo, escoger las fichas. Entonces, ¿cuáles son, cuáles son las figuras o qué es lo que le vamos a dar? Porque sí es importante que quede un claro eso. Entonces le voy a dar un chulito, le voy a dar un punto. Tengo una tabla aquí de premiación. ¿Sí? Entonces, cada vez que la persona haga esa conducta, le voy a poner un chulo. O sí, o sea, el supervisor tiene una tabla y entonces va marcando si efectivamente lo hace o no lo hace, ¿cierto? En este caso, pues a los estudiantes se les pone carita feliz o se le pone una estrellita o se le pone una cruz, una ficha de póker, pues lo que sea para decir que efectivamente se cumplió o no se cumplió. ¿Sí? Cambio de privilegios. Entonces, se debe realizar una lista de privilegios por los cuales se puede cambiar las fichas. Ojo, porque es que si usted tiene un solo premio, la gente como que, no, ese ya está ganando, entonces que, yo para qué sigo esforzándome si ya que él obtuvo el premio, entonces yo paro, ya, no lo voy a obtener, ¿cierto? Entonces, haga como un listado de esos privilegios que se pueden obtener. ¿Sí? Y pues dejar claro que todos pueden obtener los privilegios. ¿Sí? Lo más aconsejable es que aquí dice que ese listado se confeccione teniendo en cuenta los gustos y las preferencias del niño, dice aquí. Entonces, en este caso, los gustos y las preferencias de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, se va a ganar tanto, porque es que cuando hablamos de dinero, la gente se mueve mucho, ¿no? O cuando o sea, unas vacaciones, o sí, entonces ese tipo de privilegios son los que son interesantes. Por otra parte, es necesario concretar el valor de las fichas y las conductas meta. Entonces, tiene que asignar un valor a cada conducta meta. Por ejemplo, si el trabajo es mayor, o sea, dependiendo del nivel de dificultad de la conducta, usted le va a dar un chulito, o le va a dar dos caritas felices, o le va, sí, o sea,
Por ejemplo, la conducta es más difícil, entonces yo le voy a poner 2 caritas felices, ¿sí? O porque hizo tal cosa bien hecha, extra bien, entonces le voy a dar un reconocimiento y le voy a dar su, su medalla, ¿cierto? Entonces, esa es una economía de fichas. Las medallas, los reconocimientos, los diplomas, todo esto. Le voy a dar un, un esfero institucional, entonces usted por ser, entonces le voy a dar un estilógrafo porque es que usted, mire, entonces, uy, sí, eso es para mí, uy, grandísimo, ¿cierto? Entonces es importante determinar, generar el valor que le voy a dar a cada ficha para que la persona asocie ese valor a la fichita, ¿sí? Entonces le voy a poner la carita feliz, entonces, en los niños funciona muchísimo. Evaluar la eficacia. Entonces, también es importante una evaluación continua de la eficacia. Entonces, decir, vea, mire, en el concurso que tenemos aquí establecido, fulano de tal va en el primer lugar, sutano va en el tercero, perencejo va en el segundo, ¿cierto? Y darle el nivel, y darles, hacerles como ese reconocimiento público del esfuerzo que se está haciendo, ¿cierto? Ese es un reforzador positivo para que la gente siga trabajando y siga haciendo las cosas. Y pues progresivamente usted tiene que ir retirando eso. ¿Por qué? Porque entonces la gente se acostumbra a trabajar solamente por eso. ¿Mm? Entonces, una vez que usted le da la ficha, se emite la condición socialmente aceptada y entonces puede ir aumentando y puede ir aumentando y entonces, pues entonces ya antes hacíamos un concurso de esos una vez al mes y después vamos a hacerlo cada 3 meses y después vamos a hacerlo cada 6 meses hasta que la gente tenga claridad de que efectivamente las buenas conductas generan un buen clima y las buenas conductas son buenas para mí, no solamente para las personas que están alrededor, sino que son buenas para mí. Entonces ya no necesito hacer la economía de fichas para tener la claridad de que efectivamente yo estoy trabajando activamente y reconocen mi trabajo. ¿Mm? Entonces, pues esa es como como la más utilizada en jardines infantiles. Y fíjense que a medida que los niños van creciendo, como que van quitando esto y ya se van dando cuenta que pues efectivamente ellos están trabajando por una nota. Y es interesante ver cómo los niños van creciendo allí. Bueno, con esto les he comentado cómo son 2 técnicas diferentes, ¿m? Para que ustedes puedan ir teniendo como ejemplo. Fíjense que hay unas situaciones o unas respuestas que generan como que podemos asociar a cosas positivas, ¿sí? Y que podemos utilizar en ambientes tanto pues educativos como en ambientes organizacionales y pues, ¿por qué no?, en casa, ¿sí? Con los niños es muy efectivo. ¿Sí? Para concluir, los invito a que participen en nuestro próximo CIPAS, les estaré comentando cuando nos volveremos a contactar. Les invito a que preparen nuestro próximo encuentro para el paso 4 que ya vamos cerrando. Los invito entonces a que desarrollen estas actividades correspondientes ya a nuestro curso, que se apropien de esos conocimientos. Yo estaré también en el proceso de calificación. La idea es que podamos contar con calificación el día lunes, pues ya nos estaremos comunicando. Esta grabación pues la descargaré, la compartiré con ustedes en los foros de trabajo colaborativo, en el foro de noticias de curso, vía correo interno, vía correo institucional, para que ustedes tengan esta herramienta que puede serles útil en el desarrollo de nuestra actividad correspondiente al paso 3. Entonces, que tengan un buen resto de día o noche, dependiendo del momento en el que ustedes estén viendo esta grabación, y estaremos muy en contacto. Pueden conectarse conmigo vía Teams, estoy a un clic de distancia. Y pues muchísimas gracias por la atención y hasta aquí dejamos nuestra grabación.
Muy buen resto de día.